En aquel tiempo Jesús continuó diciendo: ¿a qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra vez: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes, este encuentro de amor entre nosotros. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a creer en nosotros, que nos ayuden a creer en los demás, que nos ayuden a creer que el reino de Dios es posible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbum Dei Medellín. Quiero compartir con ustedes las pautas de oración del Evangelio de Lucas 13, versículos 18 al 21. Lucas 13, versículos del 18 al 21. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas ¿Cómo crear reino? Con relación a mi oración y a esta pregunta les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, entender que el Evangelio es para todos. Entender que el reino de Dios es para todos y es cotidiano. Me gusta mucho de Jesús cómo Él se preocupa porque sus oyentes le entiendan. Y para eso busca parábolas. Él se dice a sí mismo: ¿cómo podré comparar el reino de los cielos para que esas personas que me están oyendo realmente lo puedan entender? Y esto lo hace en parábolas. Me gusta mucho esta preocupación de Jesús para que este mensaje pues llegue a todos y en palabras sencillas, en palabras cotidianas realmente. Me gusta mucho esa invitación de Jesús, el que nos hace hoy. En ocasiones nosotros creemos que ese reino de los cielos es en cosas extraordinarias y no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Y Jesús nos recuerda hoy particularmente que tiene que ver mucho con nuestra cotidianidad, con lo que vivimos. No tenemos que esperar a vivir una experiencia en la Eucaristía del fin de semana, una experiencia en un retiro particular, en unos ejercicios espirituales o estar en un lugar particular, sino que el Evangelio tiene que ver con mi cotidianidad y es precisamente para todos, no solamente para el fin de semana, ¿no? Jesús nos recuerda que este Evangelio es para todos y explica 2 parábolas. Esas 2 parábolas me gustan mucho, que en la primera parábola el protagonista es un hombre y en la segunda parábola la protagonista es una mujer. Veo yo esta invitación de Jesús a llevar esta palabra de Dios para todas las personas, no solo para hombres, no solo para mujeres, no solo para adultos, no solo para niños, sino realmente para todos, y que eso sea muy cotidiano. Recuerdo hace algún tiempo, antes de entrar al Verbum Dei, que yo solamente me relacionaba con Dios los fines de semana en la Eucaristía. De cierta manera una relación unidireccional, ¿no? Yo no le daba tiempo a Dios para que Él me hablara realmente al corazón. Cuando entré al Verbum Dei aprendí un poquito más a esa relación con Dios en 2 direcciones, aprendí a orar y veo yo que eso cambia mucho mi perspectiva de la vida cotidiana, porque el reino de los cielos no se da en momentos particulares de mi vida espiritual, sino que intento verlo durante toda mi vida, durante toda la semana, en la vida cotidiana. Y es así que logré entender en un momento particular, cuando fui a unas misiones, en algo muy cotidiano, como un partido de fútbol, en una vereda, en unas misiones en las que estábamos, y en ese partido de fútbol había hombres, mujeres, personas muy adultas, personas muy jóvenes que se reunían en torno a celebrar de cierta manera en el deporte esa unión que tenían en esa vereda. Para mí ese partido de fútbol fue el reino de los cielos. Para mí esa cotidianidad de aquella vereda fue el reino de los cielos. Y esa es la invitación que Jesús nos hace particularmente el día de hoy. ¿Cómo crear reino? Pues en lo cotidiano. En la medida que nos abramos a la cotidianidad y que esa palabra de Dios que nos invita a nosotros ir a sembrar, como esa pequeña mostaza o esa pequeña levadura, irla a sembrar y ser también nosotros semillas en esa cotidianidad. Un segundo punto de meditación que les propongo es creer en ese potencial que tenemos. Les decía, somos semilla y somos sembradores. Jesús mismo es el sembrador y Jesús mismo también es la semilla, y como su relevo nos invita a que nosotros también seamos semilla y sembrador. Y Jesús cree mucho en nuestro potencial. En muchas ocasiones somos nosotros los que no
no permitimos que esa acción del Espíritu Santo pues llegue a crear reino por nuestra incapacidad de creer en nosotros mismos. Y a veces son cosas muy sencillas, la levadura, el grano de mostaza, son cosas cotidianas, cosas sencillas que alguien siembra y sin darse cuenta crea todo un árbol donde los pájaros se reposan en él y crea pan que alimenta a otros, algo muy sencillo. No se necesitan acciones extraordinarias, sino acciones cotidianas que nos lleven a crear reino. Tengo un ejemplo particular que me sucedió esta semana durante la clase de ética con mis estudiantes de 11. Yo los veo poco porque tenemos pocas horas de ética a la semana y adicionalmente también hemos perdido muchas clases y no tenemos la oportunidad de vernos tanto, pero recuerdo que necesitaba pedirle un favor a uno de mis estudiantes. Lo que hice fue llamarlo por su nombre, le pedí el favor con su nombre, llamándolo por su nombre. Luego, en medio de una tarea que teníamos que hacer un diario de emociones con algunas situaciones, veo que a mi estudiante, a ese estudiante que yo le pedí el favor, lo sorprendió y le alegró el día, le hizo sentir alegría en ese momento, simplemente porque yo recordé su nombre y lo llamé por su nombre propio. Una acción muy sencilla que para él transformó su día. Y creo yo que Jesús con estas dos parábolas sencillas cotidianas nos invita precisamente a eso, a hacer cosas sencillas que creen reino. Una sonrisa, una palabra de afirmación, una palabra de aliento en tu trabajo, en el estudio, en la casa, con tu familia. Creer en que esas pequeñas acciones realmente tienen una gran trascendencia para crear reino. No se trata de ponerse cargas pesadas, no se trata de ponerse más de la cuenta ni menos de la cuenta. Se trata de dar lo mejor de nosotros, como lo hace la semilla, que da lo mejor de sí y crea un árbol. La levadura, que da lo mejor de sí y crea un pan para alimentar a muchos. En la segunda parábola me gusta mucho que Jesús dice que esta levadura se mezcla con 3 medidas de harina para poder crear pan. No con 2 medidas de harina, ni con 4 medidas de harina, sino con 3, con una medida precisa. Esta invitación de Jesús, lo entendía yo esta mañana, era no te pongas más cargas de para las que no estás preparado, ni tampoco te pongas menos cargas, justo a la medida que tu corazón te lo permite, justo con las capacidades que Jesús, con los dones y talentos que Dios te ha regalado, ahí puedes crear mucho reino, con palabras sencillas, acciones cotidianas que están, digamos, a nuestro alrededor. Un tercer punto de meditación que les propongo es poder pasar de la teoría a la práctica. Pasar a la acción, no quedarse únicamente en la parábola o en la idea, ¿sí? Sino llevar esta parábola, esta enseñanza de Jesús a la acción. De nada van a servir las buenas intenciones si realmente no las ponemos en práctica. Así lo entendía yo. La semilla, si no cae en la tierra, no puede crear árbol. La levadura, si no se mezcla con la harina, no puede crear pan realmente. En estos días estaba yo en mi unidad, en el edificio donde vivo. En el corredor había una semilla de naranja un poco más grande. Y esa semilla de naranja, pensaba yo, pues como no está en tierra, no puede dar fruto. Y así son nuestras ideas y enseñanzas que Jesús nos deja. Estas parábolas que nos cuenta, estos diálogos que tenemos con Jesús, esos encuentros que tenemos con Jesús, este amor que Jesús nos invita a dar, no va a valer la pena para crear reino, sino realmente lo llevamos a la práctica. Si no lo llevamos realmente a la vida cotidiana y la sembramos. Si no realmente hacemos las acciones que sean necesarias para poder llevar esa palabra de Dios. Eso como primera parte. Pero segundo también es entender que no solo somos nosotros, sino también que tenemos una comunidad, en este caso el Verbum Dei, o a la comunidad a la que asistes particularmente tú, esa persona que me está oyendo, porque el Evangelio es comunitario. Una sola semilla no hace bosque, un solo grano de levadura no hace pan. Para hacer pan se necesitan varios granos de levadura. Y Jesús nos invita particularmente a que unamos fuerzas en comunidad y podamos llevar realmente ese reino de Dios a todas las personas, colocando acciones, ayudándonos los unos a los otros y dando lo mejor que tenemos, ni más ni menos, sino simplemente dando lo mejor, ahí en lo cotidiano donde te encuentres. Les deseo pues una feliz oración.